Y ya estamos aquí, niños y niñas, estamos de nuevo en la guarida para traer, pues, estas secuelas que nos gusta tanto traer, porque no somos bastante completistas en todo esto. Y una vez que empezamos con Terminator, tenemos que llegar hasta el final, y es que es una saga que nos fascina, que, como he dicho en muchas ocasiones, como poco te entretiene y como poco disfrutas de algunas secuencias, de algunas cosillas, la acción siempre mola. Y por eso tenemos esta duología hoy aquí de Terminator 3, la rebelión de las máquinas, y Terminator Salvation. Para todo esto vamos a ir efectivamente con los colaboradores que me traigo por aquí. Vamos a empezar con el señor Fer, que hace tiempo que no viene. Bienvenido. Aupa, y chavales, ¿qué pasa? Pues aquí con ganas de saber, pues ya empezando con Terminator 3, ¿cómo fue tu primera vez? Pues mi primera vez fue en el cine. Esta peli es de 2003, si no me equivoco. Ujú. Me pilló ahí con 17, 18. Y la verdad es que, bueno, me gustaba mucho la 1 y la 2. Y fue una película que se estrenó con grandes. Bueno, con gran promoción, grandes medios. La vuelta de Schwarzenegger un poco al tema de Terminator, después de tantos años tal, y bueno, pues se fue con expectativas, se fue con ganas, y la verdad es que a mí no me gustó menos que la 1 y la Ujú. 2, pero no me disgustó. Es una película que me pareció que la acción estaba muy bien. La peli, bueno, ya digo, sin más, pero por la parte de la acción, los efectos especiales, todo esto, me pareció que en ese aspecto estaba genial. Y la verdad es que salí con un buen sabor de boca. Siempre ha sido para mí la hermana menor de la trilogía, hasta que luego salieron del resto. Pero bueno, una secuela digna. No sé. Bien. Y el paso del tiempo, ¿qué te ha parecido? Pues bueno, viéndola hoy, la verdad que en esto vamos a discrepar, pero ha dejado de ser la hermana menor de la saga para mí. Creo que hay productos peores en la franquicia. Y la verdad que ya lo hablaremos luego más en profundidad, pero hay tantísimo práctico que la verdad que las secuencias buenas de acción aguantan muy bien. Tiene para mí alguna de las secuencias de acción mejores de toda la franquicia. Y sí que lo que más le falla en su día, yo creo que no me fallaba tanto, pues sí, el humor que lleva, que es un poco, intenta ir más allá con el humor de lados y se pasa. Eh, y bueno, tiene quizá demasiados momentos, además incluso no solo de meter chistes sino que además incluso de pararse. Hace el chiste y se para, casi, Ujú. como un comedian en un monólogo, Sí. para aplauso, y no hay aplauso, porque no Así está es. bien el chiste. Pero bueno, quitando esos momenticos, ya digo, a mí, y luego el final me parece, a mí sí me gusta mucho toda esa parte de la rebelión de las máquinas, y ese fin tan desesperanzador que luego se ha ido iterando tanto en la franquicia, de, ¿no?, esa idea de, mira, el juicio final va a llegar por H o por B. No, no hay manera. Esto tiene que ocurrir. Es un desenlace inapelable. Y bueno, pues, bien. Bien, pues muchas gracias de verdad, Fer, por pasarte de nuevo por aquí. Y efectivamente, no está solo él, como podéis ver, está también por aquí el señor Miguel Ángel, bienvenido. Muy buenas, pues es un inmensérrimo placer estar aquí con vosotros, que sí que sois unas auténticas máquinas del podcasting. Para departir de estas dos películas, compartirlo con nuestra audiencia. No somos en la guarida gente de dejar las cosas a medias, y para bien, para mal o para mejor vamos a llegar hasta el final con esta, bueno, pues yo creo que una de las sagas más emblemáticas de la ciencia, del cine de ciencia ficción. Hombre, antes de llegar al final, quiero saber cómo fue el principio. ¿Cómo fue el principio para ti? Pues mira, sí, la vi en cine. No tenía 17 años como Fer, tenía alguno más, pero la vi en el cine y debo confesar que salí del cine.
más tibio que frío, ¿sabes? Pero en plan, bueno, esto no es como lo que había visto hasta ahora. No me disgustó, ha sido con el paso del tiempo y de los sucesivos visionados cuando yo he aprendido a apreciar realmente esta película y bueno, suscribo 100% todo lo que ha dicho Fer, incluido lo del humor. Ya no solo es que esté mal metido muchas veces o a destiempo, sea excesivo, es que ni siquiera cuadra en el tono de la película, una película además que su tono es ominoso y se tiene que ir haciendo cada vez más oscuro y cada vez más descorazonador conforme va avanzando la película, ¿no? Y el tiempo pues ha pasado de maravilla. Hay algún trocillo que ya comentaremos durante la película donde, bueno, pues ahí tuvo que pasar lo típico que pasa, falta de tiempo para poder acabar bien las cosas, pero en general tiene unos efectos especiales dignísimos y ahora cuando pasemos a hablar de la producción y demás es que veremos qué gente había ahí trabajando. El dinero al final bien invertido, ¿verdad? Hombre, siempre, siempre. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, también por estar por aquí, en esta tu casa. Y vamos a ir con otro que no le gusta nada este universo. Y se le nota en la cara porque hoy nos lleva las gafas del propio T800. Ese es el señor Frikilandias. Bienvenido. ¿Cómo estamos? La verdad es que sí, hombre. A mí me gustan todas. Estoy hablando de la parte de Terminator. Sí, a mí este universo me flipa. Cualquier poquito que me avancen, que cada una de las películas ha aportado lo suyo, cada una a lo mejor con algunas con más éxito que otras, pero en esta cualquiera que fuera fan de la 1 y la 2, pues evidentemente quería saber si aquello que intentaron evitar podía llegar a ocurrir y tal, y el hecho de verlo aquí es una cosa que es muy potente en cuanto al lore. Es verdad que todo lo que decís, hay muchas cosas que son criticables en la peli, pero para mí me vale toda la... Bueno, ya lo iremos viendo, pero me merece la pena aguantarla para ver ese desenlace. Totalmente. ¿Y cómo fue para ti la primera vez? Pues fui flipadísimo, porque claro, ya sabéis, era un niño cuando vi la 2, 10 años después o 12 años después, ya era un protohombre. Y el caso es que, claro, ¿cómo vas a ir? Pues con todas las ilusiones en ese momento de encontrarte, pues de volver a reencontrar. Encima salía el Chuache, es verdad que no salía Linda Hamilton, ni Furlong, pero quería saber a ver cómo iban a tirar la historia. Y la verdad es que a mí la peli en su momento me entretuvo. Sí que es verdad que lo que comentáis, había detallitos que no me terminaban de cuadrar, había algo ahí, en ciertos momentos el tono se le iba, pero sí que es verdad que la acción me arrastraba y todo lo que nos lleva hacia el final me parece que es, para el que se flipe con este universo, al final yo creo que le da lo que esperaba, por lo menos. ¿Y el paso del tiempo? Me gusta cada vez más, como decía Miguel Ángel. Verdad que en aquel momento, pues eso, detecté aquellas historias, pero ahora es como si tengo el shock, a lo mejor lo de las gafas de Elton John, aquí no, es como una patada en los huevos, pero es verdad que lo pasas en el momento y cuando pasa esa pausa que comentaba Fer, pues ya tira hacia adelante y yo me subo en la historia. Pues muchas gracias, Friki, por pasarte de nuevo por aquí. Y bueno, este programa, como he dicho, es el tercer programa que hacemos de la saga Terminator. Recordaros que tenéis en la anterior temporada, en la 12, en el programa 19 y en el programa 32, Terminator 1 y Terminator 2 respectivamente, en los que hicimos un buen trabajo. Ahí Friki y Miguel Ángel le dieron caña también. No sé si estaba Fer, creo que sí, en alguno de los dos. Sí. Sí, yo juraría que en el 2 en seguro. el 2, ¿verdad? Sí, a mí Sí, también yo juraría que sí. Y la verdad es que, pues bueno, yo esta Terminator 3 también la fui a ver al cine, evidentemente. Y creo que es de las que pues, tengo peor recuerdo del cine, porque me aburrió soberanamente. Al principio me empecé a reír. O sea, yo recuerdo que el chiste de las gafas, atraído por el público, pues te acabas riendo.
Pero es verdad que a vista a día de hoy, es lo que dice Fer, parece que faltan los aplausos enlatados cuando se queda el choche ahí Sí. mirando de un lado a otro con las putas gafas. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero quitando eso, quitando pues eso, lo que ha dicho también Friki, el shock inicial de todo aquello, pues el paso del tiempo me he ido apreciando un poquito más. Para mí no es no ha mejorado dentro de lo que sería la saga. Pues, para mí es de las peores, yo te diría que la peor en concreto, porque es la que en algunos puntos te puede llegar a aburrir. Pero para mí, en mi opinión. Pero esta última vez la verdad que la he disfrutado, me ha gustado verla. Sigue teniendo sus muchos peros, pero aún así, pues bueno, es lo que digo, ¿no? Hay secuencias que están tan calcadas que quiero decir que se nota el homenaje, ¿vale? Pero en otras han sido más decentes y directamente han copiado para poder hacer algo con ello y que tenga un sentido, etc. Aquí es como, pasa lo mismo porque patata. Y ya está. Pero eso sí, el final siempre he dicho que me gusta. Me parece que es curioso, que es decir, una oportunidad perdida por ese final tan potente, ¿no? Joder, con otro actor principal, con otro tono durante la película, con otras cosillas, pues podría ser perfectamente casi el mejor final de la saga. Sí. Pero bueno. Y se intentó, ahora lo hablaremos. Bueno, ya veis, vengo vestido de la Resistencia. Todavía no me he ganado el brazalete rojo. Veremos a ver si me lo he ganado al final del programa. Pues para saberlo habrá que saber si te sabes todo de esta peli. Pues mira, se ha hecho lo que se ha podido. Vamos a hablar, como llevamos comentando un ratillo, de Terminator 3, La rebelión de las máquinas, estrenada en el año 2003, dirigida por Jonathan Mostow. Y el nombre en clave de esta producción, el nombre secreto, era York Square. No sé por qué, pero bueno, era así. De hecho, Pues bueno, para despistar. Sí, claro, se hacen para eso. Supongo, pero vamos, que es un poco, en fin, un poco random. Esto se estrenó en Estados Unidos el 30 de junio y aquí en España llegó justito un mes después. ¿Vale? Dura 109 minutillos. Y bueno, vamos con las buenas gentes que produjeron esto. Mostow Lieberman Productions, que es bueno, pues, la productora de la que es partícipe el director de la película. C2 Pictures, que es C2 Pictures, es Carolco segunda parte. Estos son Casar y Wagner volviendo al ataque. Intermedia Films, que bueno, era una empresa asociada como patrocinador internacional de C2 Pictures y de hecho, bueno, cuando C2 quebró, pues estos fueron detrás. Las cosas como son. Y otra empresa que se llama IMF, Internationale Medien en Film Production KG. Bueno, esto en realidad es pues una entidad financiera asociada a Intermedia Films, ¿vale? El típico banco, la típica financiera que interviene en estas cosas. Distribución, bueno, pues esto lo distribuyó Warner en Estados Unidos y en el resto del mundo Columbia Sony Pictures, ¿vale? Esto lo han escrito, y hago comillas en el aire, aquí sí es verdad que un tal John Brancato y un tal Michael Ferris son los responsables tanto del story como del screenplay, o sea, de lo que es inventar la historia, la narración y luego lo que es el guión cinematográfico. Forman un tándem creativo y también los vamos a tener acreditados como tales en Terminator Salvation, aunque ya veremos hasta qué punto el guión de Salvation es de ellos o no, o qué, porque hay un poco de follón con todo esto, ¿vale? Oye, estos tíos hicieron nada más y nada menos que el guión de The Game, de David Fincher, del 97, que a mí me parece un peliculón fenomenal y es de estos dos caballeros, ¿vale? Pero también tenemos acreditado en el story a Teddy Sarafian. Y bueno, este hombre realizó un primer borrador del guión, pero fue rechazado porque sería demasiado caro de producir. De hecho,
por tirar. Luego Nolan lo hizo después en Tenet, pero en una de las escenas del guión de Sarafian, pues incluía un Boeing 747 estrellándose en medio de Los Ángeles y va petando media ciudad. Pues hombre, esto cuando se estaba rodando era el año 2002, con lo del 11S recién acaecido, como quien dice, tampoco creo que fuera la mejor idea para hacer algo así. Pero bueno, el caso es que tanto el concepto de que Sarah Connor falleciese de cáncer, de leucemia, como de la TX, de la Terminator femenina, vienen del guión de este buen hombre, pues está acreditado como story, y alguna otra idea más parece ser que quedó por ahí. Pero luego volveremos sobre el story de este buen hombre, de Teddy Sarafian, porque aquí hay algo más que contar y en lo que detenerse. El tema de la pasta, y nos lo quitamos ya de encima, chicos. Presupuesto versus recaudación. Entre 174 y 200 millones de dólares aproximadamente. Algunos afinan en torno a los 187 millones y pico. Bueno, ya sabéis cómo son estas cosas. Entre 174 y 200, ¿vale? Contra una recaudación de 433 millones a nivel mundial. Que, oye, pues en el año 2003 es una recaudación. No se puede decir que sea un fracaso, vamos. Yo creo que más bien éxito. Oye, si está en el séptimo puesto en el top 10 de ese año de recaudación. Por eso digo. Una peli, o sea, un top 10 que encabeza El Retorno del Rey. Poca broma, que en 2003 hubo estrenos potentillos. Y bueno, en breve os voy a contar en qué se gastaron la pasta. Pero vamos, hasta aquí todos conformes, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Ni muchísimo menos un fracaso. Por eso hicieron más. Exactamente, efectivamente. Bueno, aquí hay que aclarar una cosa, porque ¿de quién eran los derechos de Terminator? Hay mucha gente, además, que siempre ha pensado que esto era de James Cameron y tal. Los derechos de Terminator, yo no sé si fueron de James Cameron durante 5 minutos, que además ya explicamos esto con gran profusión en esos dos programas a los que ha aludido Asier, que dedicamos a la primera y la segunda entrega. Entonces, vamos a ver de quién eran en este punto. En el 91, bueno, pues ya explicamos que en la entrega anterior, Terminator 2, los derechos pertenecían a Carolco, es decir, a Kassar y Wagner, ¿vale? En 1995, y pese al exitazo de Terminator 2, la Carolco entró en bancarrota. Pero ni Kassar ni su socio se rindieron. Así que en el 97 se subastaron el 50% de los derechos de Terminator y Kassar y Wagner se hicieron con ellos de nuevo, asegurándose de que el otro 50% quedaba en manos de Gaylan Hart, que era la otra socia, aquella mujer productora que fue pareja de James Cameron y que fue la que recibió el 50% de esos derechos por $1. Ese pacto, ¿no? Al que llegaron. Bueno, pues Wagner y Kassar, después de adquirir los derechos, fundaron C2 Pictures, que desafortunadamente cerró sus puertas en 2008, lo que os comentaba hace un rato, y los de Intermedia Films, estos cayeron incluso antes, en 2006, pues arrastrados por los mismos fiascos de taquilla que C2. Esta gente produjeron una segunda parte de Instinto Básico, que por lo visto fracaso tremendérrimo. Yo no sabía ni que existía, si os digo la verdad. Yo sí, y mejor no saberlo. Y creo que también produjeron en torno a esas fechas Showgirls, y claro, pues... Sí, la de las crónicas de Sarah Connor también, la serie. Exactamente, sí señor. El último trabajo que hizo, de hecho, C2 fue las crónicas de Sarah Connor, la serie de televisión. Bueno, pues
Como curiosidad, es que esto me ha hecho mucha gracia. Los propietarios actuales, esto me parece muy irónico y muy cachondo, porque los derechos acabaron en Skydance, Paramount, ya sabéis. Sí, sí. La plataforma y tal, a través de unos hermanos apellidados Ellison. Margaret y David. Acordaos que hablamos de Harlan Ellison Sí, sí. largo y tendido en la primera entrega. A ver, no son familia, no tienen nada que ver. Ah, vale. ¿Vale? Coincidencia de apellido, pero Justicia poética se llama, ¿no? Exacto. Me hizo gracia. Margaret, la hermana, adquirió los derechos para su productora, Annapurna Pictures, en una subasta en 2011. Ujú. Poco triste todo esto, ¿no? Lo de que subasten derechos de, joder, de cosas que Tan queremos tanto, ¿no? Y que apreciamos tanto. Y de ella pasaron a su hermano David Ellison, que es el propietario de Skydance, en 2012. Y estos son los que tienen los derechos actualmente. Bueno, Wagner, lo cierto es que Casar y Wagner también los pillaron en una subasta, que la única productora así potente que pujó fue Fox. Y eso es algo que siempre me ha llamado la atención. Sí, Fox y Miramax también estuvo tanteando, sí. ¿Os habéis dado cuenta que las productoras potentes para distribuir y eso, vale, pero nunca se han interesado por adquirir los derechos de Terminator? No, ¿En serio? Es curioso. Es verdad. Bueno, Siempre son, vale que hablamos de presupuestos de 200 millones, pero son películas independientes. Ese es el problema de la distribución en plataformas. pero ahora no pertenecen a Disney realmente. O sea, quiero decir, están dentro del conglomerado, porque en Disney Plus puedes ver la última. Pues no lo sé, porque en principio ya te digo que son de esta gente de Skydance. Sí. Ya no sé si... Colaboraciones con ellos. Digo yo. Pues Claro. si fuesen de Disney, podrías ver las anteriores, cosa que no Claro. puedes. No, porque bueno, tendrá algunos derechos. Es que esto es una locura siempre. Al final es un chocho de derechos, porque cada una está en una plataforma. Y cada una producida por gente diferente. eso Sí, es. sí. Sí. Cada película de las que hemos hablado hasta ahora, no sé las dos últimas, supongo que no, que ya serán de las mismas productoras, son productoras diferentes. O sea, la primera era Hendale, en Terminator 2 era Carolco, aquí todas las que hemos comentado, y ya veremos después que en Salvation es otra productora diferente, que es Salsio. Bueno, pues nada, venga, que somos Casar y su socio, tenemos los derechos, hay que resucitar esto. Casar y Wagner, pues los hombres, claro, venían de estar a la cuarta pregunta, habían cerrado Carolco, habían reabierto esto, se habían comprado los derechos y había que darle vidilla, había que darle marcha, porque oye, Terminator 2 pues fue un exitazo, les dio pingües beneficios y ellos querían resucitar esta franquicia a toda máquina y empezaron a moverse en 1999, ¿vale? La idea inicial de ellos era hacer 2 películas. La primera, que era esta York Square, habría contado con ese guión que os comentaba de Teddy Sarafian y se habría estrenado en 2001. Se tendría que haber estrenado en 2001, ¿vale? La segunda sería para Warner, bajo el nombre en clave de Proyecto Ángel, con guión de David C. Wilson, y debía de estrenarse en 2003. Esa segunda película que tenían planeado Casar y su socio. Finalmente, como hemos comentado hace un ratillo, bueno, pues el guión de Sarafian se consideró inviable y entraron Brancato y Ferris de la mano de Mostow, del director, porque estos dos eran compis de universidad de Mostow, ¿vale? Eran colegas. Entonces, cuando se encontraron con el guión de Sarafian, que aquello no se podía hacer y tal, y supongo que ya habrían fichado a Mostow dijo, espérate que llamo a un par de colegas míos, que esto Sujétame cubata. Nos lo arreglan. Exactamente. Entonces, se reescribió prácticamente todo, estirándose la producción pues hasta acabar estrenada en 2003, que es cuando se supone que tenían que haber estrenado la segunda película. Claro, la segunda película, ese llamado Proyecto Ángel, tenía que ser una secuela directa de esta historia y al dilatarse todo tanto en el tiempo dio un cambio radical y acabó convertida en Terminator Salvation, que ya sabéis y comentaremos en el siguiente bloque del programa, que
vio la luz en 2009. Bueno, pues claro, Cassar y Wagner querían volver por todo lo grande y contactaron con James Cameron. Tío, que vamos a hacer una nueva película de Terminator y tal, dirígenosla. Que es tu niño. Pero Cameron pues no estaba por la labor. Estaría ya con Avatar 0.1. Por lo que sea, Titanic ya se forró hasta lo más grande y dije, me da igual ya. No, y que Cameron ya había cerrado. Sí, había cerrado su película. historia. Sí, no, está claro que Es lo que ha dicho Fer. Cameron dijo, mira, yo ya he contado lo que quería contar y cómo lo quería contar. Porque al fin y al cabo Terminator 2 no deja de ser lo que yo hubiera querido hacer en Terminator 1 si Eso hubiera es. tenido Sí, dinero. sí, Terminator 2 es un remake de la... Exactamente. De todas maneras, ahora que me acuerdo, estaría en la época de documentales. Él estaba ahí de documentalista ahí bajo el mar, sí. Sí, a principios de los 2000 yo creo que andaría ya por ahí. Sí, y creo que andaba también ahí con temas de pasta con la Fox por el tema del presupuesto de Titanic y movidas, porque luego ya veremos que en Salvation Avatar tiene mucha importancia, tiene mucha trascendencia ahí en esa peli, ¿vale? Bueno, ¿os acordáis que contábamos que en el rodaje de Terminator 2 el equipo se hizo camisetas que ponía Terminator 3 conmigo no? Bueno, ¿y con pues, Cameron menos? Bueno, pues Cameron hizo suyo el lema también. Vale, dijo, conmigo no. Se hizo una chaqueta directamente. Claro, tío, así que nada, Cassar y Wagner pues empezaron a sondear a otros directores. Atención, gente como Ridley Scott, John McTiernan, que además McTiernan, sabéis que ya había trabajado con Arnold, era colega suyo, trabajaron en Predator, en El último granero, en el 93. Le pega a McTiernan, hubiera hecho una gamberrada mayor todavía. Exacto. Ridley Scott estaba ocupado ya con el tema de Black Hawk derribado y dijo que nanay. Y también se le ofrecieron al loro, claro, ya puestos a tirar, a Steven Spielberg. Lo estaba pensando, tío, no me lo puedo creer. Steven Spielberg. Tú eres un flipado de la ciencia ficción, no quieres un Terminator en tu carrera. La tercera, ¿sabes? Ang Lee y Michael Bay, que yo creo que Michael Bay habría hecho un pepinaco de película de la puta hostia. No te digo yo que no me hubiera gustado ver un Terminator por Michael Bay, ¿eh? O sea, las cosas como son. Hacerle cuca al ojo, no sé yo si le gusta la idea. Sí, pero ese Michael Bay tiene sus cosas también. Claro. Sí. Todos ellos declinaron, ¿vale? Spielberg estaba haciendo Atrápame si puedes, una película maravillosa también, recomendadísima. Ang Lee, el Hulk, con Eric Bana. Y Michael Bay estaba con Dos policías rebeldes. Así que, nada. Fíjate, la opción favorita de Arnold era Ang Lee, según ha manifestado en alguna entrevista. Él al principio no estaba muy conforme con Mostow, pero dice que en cuanto le conoció personalmente y tuvo trato con él y tal, pues que le convenció y que estuvo encantado con él. Luego ha echado pestes de la película, todo lo que ha querido, pero en fin. Total, que al final el rol de director recayó en este chico, en Jonathan Mostow, que bueno, pues a sus 43 años no es que tuviera una carrera muy destacable. Hizo la peliculilla Breakdown en el 97, que está muy maja a mí, esa peli, tío. No está mal. Me gustó, con Kurt Russell y el malo era J.T. Walsh, si mal no recuerdo. Y hay otra que no he visto, U-571, que es de un submarino y tal, que oye, el reparto no está mal, se llevó un Oscar al mejor sonido. Sí, en su momento U-571 tuvo bastante... Sí. Tuvo una cierta relevancia. Y luego los sustitutos también... Bueno. A mí me gustó mucho. La verdad que sí, es una pequeña historia de ciencia ficción que no es nada que no hayamos visto. Pero que de Bruce Willis, ¿no? Sí, Bruce Willis. Pero que tiene cositas para darle vueltas a la cabeza y que bueno, que está muy actualizada, la verdad. Sí, señor.
Mira, pasó un lapso ahí de 6 años entre esta película y Los Sustitutos, que es del 2009. Yo la vi en el cine, me gustó. Luego creo que solo la he visto en otra ocasión más y debo reconocer que desde entonces no he vuelto a verla, pero que me gustó. Oye, Sí, me pareció una película, tío. Yo la he visto un par de original. veces y lo más potente son la primera hora, luego baja bastante, pero está bien. Y yo luego he visto que él dirigió el primer capítulo de Last Ship, una película pues apocalíptica, llámala X, sobre un virus en el que un barco, A la deriva. eso es, bueno, a la deriva, era un barco Sí, en alta mar, médico, sí. un barco médico que intentaba buscar la cura porque era una pandemia mundial. La dejé. Y Él también, ¿no? Porque eso Sí, solo hizo el solo primero. hizo el primero. Pero no ha parado de trabajar el chaval, o sea, Sí. tampoco. Además, es que yo creo que lo que le pasa a la película que ya iremos comentando tampoco es que sea precisamente culpa de. Uy, yo tengo unos cuantos datos que te van a sorprender. Pues oye. Dados de su propia palabra, ¿eh? A ver. En los comentarios. O sea, no son rumores. Tiene cositas. No, pues dale, friki, tío. No, sí, por ejemplo, lo de la maravillosa idea que hemos comentado de lo de las gafas del Elton John es idea suya, o sea, directa. Le pareció gracioso. Él consideraba que la película necesitaba ciertos puntos de humor. O sea, el que la película tenga humor, gran parte es culpa suya. Y ese humor peculiar es culpa suya, o sea. Pero es que encima... Y está orgulloso de ello. Lo curioso es que el resto de su filmografía no tiene humor, colega. Pues no sé. No, porque U571 no es que esté trufada de chistes. O sea, aquí se hizo desatar. Claro. Es que cuenta algo como muy serio, con justamente lo que estábamos diciendo, y lo que pide es un tono serio, mamón. ¿Por qué crees tú que tienes que romper? No, es que lo típica frase que se dice, no, para romper un poco la tensión, pero no te pases, no te pases rompiéndolo. Ver, es que simplemente entrando en el bar de stripper ya tienes su tono de comedia, porque sin convenía voluntaria no hace falta ni lo de háblame a la mano, ni lo de las gafas. Esa escena es de Scary Movie. Sí. O sea, es que es de Scary Movie. Claro, o sea, porque sale la primero que dice, le mira el sujetador a la tía y dice, coincidencia no válida. O sea, pero vamos a ver. Lo de díselo a la mano, lo de las gafitas. O sea, mandó palabra suya, o sea, que no me lo invento, la gente puede verlo. Mandó comprar 100 gafas distintas de coña. Hizo un casting, o sea, el tío, yo qué sé, el dinero se lo gastó él en gilipolleces. O sea, básicamente. Cogió. Hizo un casting final de 20 gafas y le hizo a Arnold probarse las 20 gafas absurdas a ver cuál era la que más le cuadraba y al final decidió que esa era la que tenía que salir en la película. Da gracias, friki, que no le hizo de ponerse una de esas con nariz y un bigote. Pues estuvo a esto, vamos. Es que de verdad, yo no sé, es un hombre y luego ya daremos datos según vamos viendo la peli. Sí, no. Son una chargota. No ha hecho más humor porque lo metió todo en esta. Exactamente. Sí. Habría que haberle explicado la diferencia entre aliviar la tensión cuando el drama o la tensión está muy elevada y meter algún pequeño alivio cómico a que haya entre chiste y chiste haya un poco de tensión. Ojo, hay una película suya que estoy viendo que es comedia terror, que es Beverly Hills Body Snatchers, o sea, los ladrones de cuerpos de Beverly Hills. Que, no sé, tiene un 20% de aprobación en The Movie Database, que suele ser bastante condescendiente. Yo creo que le debería haber dado pistas acerca de su humor. Sí, no, es decir, en cualquier caso, fuera como fuese la elección de este chaval, sorprendió a todo el mundo. A ver, que un director con una trayectoria tan discreta se ha encargado de dirigir la secuela de un puto hito del cine, de la peli hasta ese momento, quizá fuera, si mal no recuerdo. Bueno, no, porque ya se estrenó Titanic antes. Titanic creo que es del 99, si no recuerdo mal, y en ese momento Titanic pasó a ser la más taquillera de la historia, pero Terminator 2 era la segunda más taquillera de la historia. Y bueno, pues lo dicho, todo un hito. Ya nos desgañitamos aquí de comentar todo un hito en la historia del cine. Entonces tienes que reflotar una franquicia que todo el mundo daba por cerrada una década después y
claro, esto a lo que suena marronaco. Mucha gente dice, no, pues le tocó la lotería y tal y cual. A mí me da la sensación de que lo que pecó fue de pardillo, porque esto era un marronaco muy gordo. El chaval 5 millones se llevó. Sí, eso sí. 5 millones, ¿eh? Ya te peco yo de pardillo, lo que quieras. No, y la ilusión, eso es verdad, de no tener experiencia y decir, o mucha experiencia y decir, bueno, pues. Que por cierto venía del terror, porque sus primeras películas parecen la primera Fright Show, que es sobre monstruos que son suyos, como Doberman, Night Fright y cosas así. O sea, si ves el cartel dices, es típico terror gore de los 80, que no lo he visto, pero hostia, esto me apetece. Juegan Alien, The Thing in the Basement, o sea, la cosa en el sótano, y Night Fright y Mr. Doberman. Me apetece ver esta mierda. Ojo, con todo y con eso, el tío solventó la papeleta, no fue de los que más palos se llevaron de la crítica, ¿eh? Y del público. De hecho, fue de los que salieron mejor parados. Jonathan Mostow, pero yo creo que sí, porque este era un marrón, Fer. Por mucho que te paguen, esto dijo Ridley Scott, el otro y el otro dijeron, es que me has pillado liado, aquí te estoy haciendo esto. Pero esto no lo quería hacer nadie. Y bueno, pues este chaval con toda la ilusión, con esta es mi oportunidad y tal, bueno, pues ahí anduvo. Oye, yo creo que la peli tiene muy buen ritmo, que va como un tiro, una acción pues muy bien rodada, con un encadenado de planos diferentes muy dinámico, y la rodó pues en 100 días. Tío, bastante... Oye, solvente. Bien, vamos con el tema del casting. Sí quiero hacerlo aquí porque quiero hablar, claro, de Arnold Schwarzenegger y su contrato. Que es una cosa bastante curiosa. A ver, descartado James Cameron, fueron con la propuesta, evidentemente, a Arnold Schwarzenegger, ¿no? Pero una película de Terminator sin Arnold, pues Arnold no quería hacerla sin James Cameron dirigiendo el cotarro. Pero claro, Arnold tenía un problema. El problema es que los productores de esta película eran Mario Casar y Wagner. Terminator 2 no se habría hecho si Wagner y Casar no les hubieran echado un cable. O sea, tanto Cameron como Schwarzenegger, sobre todo Schwarzenegger, que era amigo personal de Mario Casar, ¿verdad, Friki? Sí. Fue el que le comió la oreja para que comprara los derechos de Terminator a la gente de Hemdale y poder hacer la película. Entonces, claro, ahora te viene Mario Casar. Me metes en el lío y luego ahora no quieres colaborar. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, para él era un poco un marrón. No podía negarse sin más. No podía decirle a Mario Casar que no, aunque no quería. Entonces, le pidió consejo a Cameron. Y Cameron... Era buena. O sí, o muy buena. Y Cameron le dijo, mira, tío, dice, pide un pastizal, pide el oro y el moro. Hazte la de sobrarte. Claro, que te van a decir que no. Oye, si cuela, pues tío, qué cojones, de puta madre, tírale. Y si no cuela, que es lo más probable, pues nada. Pero tú pídeles la luna, que no te la van a dar. A ver, cuéntanos, que estamos en ascuas. ¿Cuánto? Y tanto que coló. Debían de tener ganas de hacer la película, ¿sabes? Porque le pagaron a Arnold la friolera de 29,25 millones de dólares. Pero, o sea, decís, hostia, 30 millones de dólares, qué pastizal, ¿no? No, espérate, no creas que termina ahí la cosa. Tenía su bonus. Sí, o sea, es más, según su contrato de 33 páginas, se trataba de una tarifa de pago o participación. Quiere decir, iba a cobrar, hiciera o no hiciera la película, ¿vale? Esa era una de las cláusulas. Pero ahí no termina la cosa. Los paquetes de es que beneficios... Es famoso, se supone que yo había oído que era famoso Schwarzenegger por haber ganado, si no casi más, casi tanto por ese tipo de contratos que había firmado, porque la de Conan algo se habló, ha firmado una serie de contratos en los que no se ha hecho la película, se ha olvidado la película y él ha cobrado. O sea, que no es ningún... Te puedo decir que todavía
es el cuarto actor mejor pagado de la historia por una película. Sí. O sea, en contrato, el primero vais a flipar. Tom Cruise, Top Gun Maverick, 113 millones. ¡Hostia! Johnny Depp, Alicia en el País de las Maravillas, 68 millones. ¿Y no está Jim Carrey por ahí? No. Hostia. No, estará más abajito. Y luego, pues eso, está ahí Arnold. Y Dwayne Johnson está por ahí con 50 millones, o sea que tampoco es ninguna tontería. Pero es que atención, o sea, aparte de los 30 millones de dólares, el 20% de los beneficios a nivel mundial de taquilla, merchandising y cualquier medio de difusión audiovisual de la película. O sea, DVD, televisión, videojuegos, cuando te ponen la película en el avión, pues... El Blu-ray que me he comprado le da un poquito a Arnold. Efectivamente, que hemos oído de porcentajes un 7%, un puto 20%. Más una caravana con un gimnasio completamente equipado. Suites de hotel de 3 habitaciones en el lugar de rodaje. 1,5 millones para desplazamientos en jet privado. 20 limusinas disponibles 24/7. Guardaespaldas y capacidad de decisión sin restricciones acerca de quién trabaja con él en la película. Desde el peluquero hasta el propio director de la película. O sea, si Arnold dice, este tío no dirige la película, Mostow no habría dirigido la película. Claro, supongo que, puesto a seguir el consejo de Cameron, pues Arnold llegó la cosa hasta las últimas consecuencias y, claro, debió flipar cuando los productores aceptaron todo aquello y se quedó sin excusas para negarse a hacer la película. Luego le dio vergüenza echar a la gente, es normal. Que dice, me he sobrado y la cosa va para adelante. Pues igual me callo ya. Escucha, menos mal que Mario Casar era amigo suyo. Si llegase el enemigo. A ver, el descargo de Arnold diré que donó 1,4 millones de su sueldo para poder rodar la escena de la grúa en tiempo, forma y dentro del presupuesto. Caldería de mis huevos. O sea, lo de los días privados. Exactamente. Efectivamente, dijo, bueno, lo de los aviones, es que me da igual. Me siento generoso. En fin, con el Terminator genuino estaba a bordo ya de la producción y había que ir a por el John Connor genuino, el que Friki adora, Edward Furlong. Había que ir a por Edward Furlong, ficharon a Edward Furlong, estaba a bordo del proyecto hasta diciembre del 2001. Que se pasó con los fosquitos y otras sustancias. Su mala cabeza y sus adicciones, bueno, pues le dejaron fuera de la cinta. Según sus propias declaraciones, estaba muy a gusto en el proyecto y se puso, pues, como el tenazas de cocaína para celebrar. Acabó en el hospital y, bueno, en fin, la cagó. Lo reemplazaron por Nick Stahl, pues poco antes de comenzar el rodaje, en abril de 2002. Este chico hizo hasta 5 pruebas de casting y 3 pruebas de pantalla hasta que los cogieron. Tampoco creéis que fue así la primera opción. Sí, con palabras del director, él estaba encantadísimo con él. Y buscaba, según él, matices de interpretación y de expresión que solo logró dentro de las pruebas que hizo con este actor. Aparentemente quería mostrar, según él, ese sufrimiento interior que tiene, que bueno, a veces lo verbaliza la propia película, en plan, si yo seré el destinado, ese peso que llevo sobre mi cabeza de ser el supuesto salvador o el supuesto líder de la resistencia en un futuro. Y según él, que lo representaba de una manera excepcional. No sé qué opináis vosotros. Para mí no lo sostiene. Bueno, que no sabemos quiénes eran nosotros tampoco. Eso también, para comparar. Pues mira, Shane West, que es el chaval que hace de Tom Sawyer en la peli de la Liga de los Hombres Extraordinarios, sí. Estaba, digamos, en la reserva. Por si Stahl no podía aceptar el papel por problemas de agenda,
Elenco de lujo, ¿eh? Menos mal que cogieron Era el Dream Team, O sea, la pareja de oro, tú, Oliver Benji y Tom Baker. menos mal que Estaban los dos ahí. cogieron a este, de verdad. Porque... ¿Sabes qué? La cosa es que lo quisieron fichar para Salvation y el tío dijo que no. ¿Sabes? Que después ha salido en Los Caballeros del Zodiaco. Sí. A mí donde no me convence. Caballeros del Zodiaco haciendo de casi. ¿Sabes dónde no me convence en la película? Bueno, pero en la parte que está maquillado como de viejo. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Dios. A ver, Dios. Lo mejor para mí de él es cuando él trata de esa pose sí la tiene. O sea, yo quiero decir, los directores de casting no lo hicieron mal porque esa pose sí la tiene. Sí. Pero no solamente necesitas la pose para sostener un papel protagonista, colegas. Si se lo haces con un secundario o con alguien así, pues lo entiendo más. Pero con un protagonista no lo veo. No veo química con Claire Danes, con Schwarze, menos todavía, después de tener la química que tenía Edward Furlong con el Schwarze. O sea, son varios factores que necesitas más. Entonces, lo que he dicho, la pose la tenía, por eso, en voz en off, cuando sale haciendo cierto tipo de cosas y él está ahí actuando. Taciturno ahí. Eso es, bien. Pero lo demás es como... Cada vez que habla con ella es como pegarle un sopapo, porque es que ella de verdad, Claire Danes lo hace muy bien. Es muy buena actriz. Es que es muy buena actriz. Es que Claire Danes es otra cosa. O sea, vamos a ver, este chaval, pues bueno, pues ahí... Pues eso, lo que estáis comentando. Venga, Cristana Loken, la TX, oye, pues una chica muy guapa, que yo creo que pues sí, ese es su mérito para estar en la película. No a ver, tiene el talento de estar muy buena. Un Terminator no necesita mucho más, la verdad. Sí que es, pero... Sí que es verdad que no tiene carisma. El carisma del Schwarze no la tiene, evidentemente. Ni de Robert Patrick. Ni de Robert Patrick. Ni de nadie. Es que transmitir ese terror que tiene que infundir quizás un Terminator es complicado. Y hace gestos, ¿por qué hace esos gestos? Porque el humor de este hombre. ¿Por qué hace gestos? ¿Por qué se mira en el espejo cuando está pegándose con Schwarze? Y cuando gira, ¿os habéis dado cuenta que hace el gesto de Robocop? Sí. Primero gira el cuerpo y luego las piernas. Es un Weller de manual. No lo pillo. Y cuando aparece al principio hace lo de mirar a los lados, como hace, pero ya está. O sea, os lo explico. Esta chica, bueno, aparte de que entrenó duro para ganar 7 kilos de masa muscular, dio clases de tiro, practicó la carrera con tacones, que hay que echarle un par de tacones. Físico pequeñitos, físico de 5 centímetros, que ponte tú a correr con tacones de 5 centímetros. También dio clases de mimo, de mímica. Y es posible que, bueno, pues se le vaya un poco de las manos toda esa gestualidad que está comentando ahí Fer y tal. La escogió Arnold Schwarzenegger personalmente. Yo me puedo imaginar por qué. ¿Sabéis cuál fue el día que más visitas hubo en el set? El día que la noche de autos. Os lo podéis imaginar. Mira, de hecho, he leído que Bill Clinton visitó el set una de las veces. Me juego lo que queráis a que fue ese puto día. Tengo datos sobre eso. El propio director comentaba que el rodaje, querían rodar casi un 40 y pico por ciento, 44%, una cosa así, en escenas de noche. Luego al final lo desistieron porque al final era verano cuando iban a rodar y las horas de luz, o sea, las horas nocturnas que iban a poder aprovechar eran mínimas porque a las 5, bueno, empezaban sobre las 8 de la... Bueno, cuando anochecía, sobre casi las 10 de la noche allí en California y a las 5 de la mañana tenían que plegar porque la ordenanza municipal les decía que tenían que irse porque tenían que limpiar, recoger lo que ellos habían dejado por allí. Y al final, pues limitaron el número de rodajes y nocturnos y además, en concreto ese, por los problemas que tenía de cortar las calles, de montar barricadas que tenían que hacer, era mínimo el tiempo que tenían para hacer. Solo tuvieron una noche, autorización para rodar una noche esa escena en la que salen bolas. ¿Qué ocurre? Que ellos tenían previsto añadir, porque ya veis durante toda la película que añaden en pequeños datitos acerca de cómo el virus se está propagando poquito a poco. Pues una de ellas era la escena inicial en la que aparecía la propia mujer a la cual ataca a ella para quitarle el coche, la ropa y demás,
era intentando sacar de un cajero automático y el cajero no le daba el dinero, porque ya era el primer síntoma de la primera escena en la que se iba a ver que el virus estaba atacando. Y de eso decidieron descartarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dijo el director, porque era mejor aprovechar ese tiempo para rodar en bolas a esta señora. Efectivamente. Si es que además esa escena que estás diciendo sería un homenaje brutal a otra película que se llama así, La rebelión de las máquinas. Claro, La y Stephen al propio King. Terminator 2, con Sí. el cajero automático, cuando él revienta el cajero automático. Podría Que ser, de por alguna cierto, manera. hay una escena al final que John Connor va a hackear un terminal y dices, va a sacar el chisme para hackearlo. Sí, sí. Y puta oportunidad perdida, colega. No, hay que esperar para otra parte. Exactamente. Oye, pues a punto estuvo porque en un momento dado se plantearon que quizá una mujer frente a Arnold Schwarzenegger no iba a resultar demasiado intimidante y llegaron a plantearse el cambiar este Terminator nuevo a rol masculino y se barajaron nombres como Vin Diesel o Dwayne Johnson, entre otros cuantos más, ¿eh? Venga, Claire Danes, Kate Brewster, ¿qué opináis, chicos? Era la primera elección de Mostow para el papel. Estupenda. Pues la mejor actriz que hay aquí y Se nota. ¿qué más vamos a decir? Si era la primera opción, pues lo hicieron bien. Sí, de hecho, No, fue cuando, según comenta él, 2 días antes de cuando tenían que rodarse las escenas, fue cuando se decidieron. Dijeron, mira, ella, todas las escenas que veis, las primeras que se rodaron con ella, fue toda la parte en la que se esconde en el veterinario y demás, en la clínica veterinaria. Si os dais cuenta, desde que aparece el ataque de la Terminatrix hasta un buen trozo de todas esas escenas fueron las que se rodaron. No habla absolutamente nada. Es porque había entrado tan precipitadamente en el papel que no se había podido estudiar el papel. Y entonces rodaron todas las escenas en las que no tenía diálogo. Y os dais cuenta que hay un trozo en el que estás y es justamente por eso. Es la primera que rodó. Es que ¿sabes qué pasó? Ficharon, a ver, de entrada, Claire Danes les dijo que no. ¿Vale? Entonces contactaron con otra chica que se llama Sofía Bush. Sofía llegó a estar rodando pues una semana. O sea, ya habían empezado el rodaje incluso cuando entró Claire Danes. Sí. Pero Mostow dice que no funcionaba porque esta actriz, Sofía Bush, pues aunque es de la misma edad, porque las dos tienen 19 años, son del mismo año, parece ser que esta chica daba en cámara un aspecto mucho más aniñado, mientras que Claire Danes sí que da un aspecto de esa chica de 23, 24 años que se supone que tiene que tener. Así que con todo el dolor de su corazón, pues tuvo que despedir a esta chica, a Sofía Bush, bueno, despedir o disolver el contrato, lo que fuera, le pagarían su semana de trabajo y mira, consiguieron fichar a Claire Danes. Y claro, diréis, me cago en 10, nos falta alguien. Aquí Sarah Connor, la gran ausente de la película, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues efectivamente en el borrador original sí que aparecía el personaje de, como os comentaba también un poquito cuando hablábamos del guión, sí que aparecía el personaje de Sarah Connor, fallecía de leucemia y en una entrevista en el 2009 que le hicieron a Linda Hamilton en la MTV, lo contó y dice, mira, el papel era realmente pequeño, irrelevante y moría a mitad de película, así que pues, no quise hacerlo. Así que en esta película, pues si os acordáis, en una frase, en la escena del cementerio, lo despachan. Sí, murió de leucemia en el 97. Es que justamente comentamos todo que él ve la trilogía hasta ese momento como en la primera parte la historia de Sarah Connor, la segunda la de John y Sarah, y él consideraba que esta fundamentalmente tenía que ser la historia de John. Entonces, para él, lo único que concebía de Sarah Connor era un cameo, tal y como él lo dice. Y ella no quería participar en ese cameo, cobrando, no sé si era 1.200.000 lo que le ofrecían. Y encima no iba a no estaba en el proyecto Cameron, y el guión no lo terminaba de convencer, pues de hecho, todo apuntaba a no le tiraron a la hermana, a ver si
De hecho, Claire Danes no repite papel en Salvation, un poco por los mismos motivos que Linda Hamilton dijo aquí que no, porque se habló con Claire Danes para repetir como Kate Brewster. Fijaos, en esta primera versión del guión en la que salía Sarah Connor y tal, aunque fuera agonizante, joder, yo creo que mola. En este caso, John Connor era un programador informático de éxito que, bueno, pues a través de su relación con Kate y sobre todo con el padre de Kate, el tío termina metido en el proyecto Skynet y, claro, yo creo que por eso es por lo que no lo hicieron, acaba siendo el causante de la creación de Skynet. Fijaos que... Qué gilipollez. Qué gilipollas. John, vamos a programar una cosa que se llama Skynet. Sí, Pues sí, yo me meto en el proyecto ya. Ya que A ver, Va, a mí me parece coherente el rollo de que el tío sea un programador informático del patín, porque con 13 años te hackeaba cajeros y lo que hiciera falta. El tío con la gorra, ¿no? Y habría molado, pero el rollo de... En realidad no hackeaba nada, hackeaba el ordenador. O sea, él metía la tarjeta con un cacharro, ejecutaba un programa y el programa era el que encontraba el pin de la tarjeta y se robaba el dinero. Pero él hackear... Pero lo había programado. Se llama hackear. Bueno, eso es donde lo dicen. A ver, da igual cómo lo Eso digas. cuando ocurre. Se llama hackear. Claro. Que utilices herramientas. Exactamente. Hack. Y sí, se hackea. Bueno, antes de que paséis, que habéis pasado súper rápido por Kristana Loken, que es que quiero comentar algo porque esta mujer no ha parado de trabajar en la Terminatrix, que esta ha sido Blood Rain. Sí. Y esta ha sido también toda la saga Mortal Kombat estaba ahí. Y es que me acabo de dar cuenta, porque me acuerdo que cuando salieron los mercenarios, había una noticia por ahí que rondaba que iban a hacer las mercenarias. Pero en plan, pues eso, con Sarah, o sea, con Linda Hamilton, con un montón de actrices. Coño, que sí que existió, que sí se hizo. Pero, ¿sabéis qué? En plan underground. Actrices. Hostias. Zoe Bell, esta Christiana Hombre, Loken. sí. Joder, Sue Bell, la amiga de... Espera. Vivica Fox, Coño. Brigitte Nielsen, Hostia, Cynthia Rodock. O sea, yo estoy flipando que existe esta película, chaval. Vale, ¿cómo se titula esto? Hay que verlo. Mercenarias. Esto hay que verlo y hay Es que un darle- título un tanto... Y el Ya veremos dónde la encajamos así, pero esto hay que hacer un programa, 2014, tío. 2014. O sea, madre mía, tiene que ser... Tiene un sólido 2,7 en Film Affinity. O sea, Perdón, vamos. que quería meter la morcillita. No, bien metido. Esto hay que verlo, tío. O sea, Joder. pero así de claro. Y otra de las cosas que incluía ese guión era que la TX podía adoptar hasta forma gaseosa. Ojo, cuidado ahí. O sea, niebla en plan Drácula. Cuidado con esto. O pedo. Yo he pensado en pedo. En pedo. Terrible. Bueno, a ver, en fotografía tenemos aquí a Don Vargas, que es uno de los más grandes de la industria. Ya hablamos de él en el programa de Código Fuente, el programa 12x39. Descargadlo, dadle like, que quedó muy majo. Bueno, su filmografía, además de muy vasta, es impresionante. Pues, por citar algunos títulos: Forrest Gump, Contact, Náufrago, el Spider-Man de Raimi, el libro de Eli, Expediente Warren, el caso Enfield. O sea, es un verdadero fenómeno. Aquí él, pues oye, utiliza unos colores muy saturados, hace un trabajo magnífico, sutil y elegante con el tema de la iluminación, y conforme avanza la historia, los colores además se van apagando, la gama cromática se va volviendo, si os dais cuenta, como más parduzca, más desaturada, pues eso, abocándonos a ese final, ¿no? tan desesperanzador que comentamos. Los efectos especiales, efectos visuales, ¿a quién tenemos aquí? Pues tenemos a Riot, que yo no sé, tío, si serán la gente de Riot Games. Los de LOL No y creo. Arcane Podría y todo ser, esto. pero yo creo que no. En aquella época, en 2000...
que era 2003. Me suena raro. Sí. No me A mí también, tío. Vi Riot y no he encontrado nada al respecto, ¿eh? Así que no sé, ahí lo dejo. New Deal Studios, que estos se encargaban de efectos visuales y fotografía. Sandbox FX, efectos especiales visuales. Bo LLC, también efectos especiales visuales. Anatomorphex, que estos se hicieron cargo de parte de la animatrónica, y por supuesto aquí tenemos a Stan Winston Studio, animatrónica, efectos especiales de maquillaje. Pues, oye, no podía faltar Stan Winston aquí. Además se lo pidió Arnold, que sabéis que eran muy amigos, y bueno, pues yo creo que, como hemos comentado un poquito al principio, en los speech iniciales hacen un trabajo soberbio, ya lo iremos comentando tranquilamente durante la película. Sí, de lo mejor con más detalle. Te confirmo que Riot Games no metió mano aquí para nada, ¿eh? Claro. Es que de hecho buscas y solo se ven ILM y Stan Winston. Exacto. Sí. Y ya lo has dicho tú. ILM, efectos especiales, visuales y de animación. Bueno, pues, oye, pese a la araña de la peli aquella de los Ewoks, yo creo que son un poco sospechosos de ser unos chapuzas esta gente, porque seguro que habéis leído por ahí un montón de críticas de esta película poniendo a parir los efectos visuales, que si eran de chiste, que si no sé qué. Vamos a ver. Stan Winston Studios, ILM, no sé. ¿Sabes? Igual hay gente que dice, joder. Precisamente el director comentaba que él estaba muy obsesionado con que se fueran fotorrealistas cada una de las transformaciones que se ven y demás, y que pidió expresamente a todos los equipos de efectos especiales que le pusieran la pausa que fuera necesaria. Es decir, si os dais cuenta, las transformaciones se realizan con una pausa, con una tranquilidad o lentitud en el movimiento que no hacen que parezca tan artificial como en algunos casos, que dice, ¡pum!, sale de repente saco un pincho, saco tal, todo, hasta cuando hackea la Terminatrix, uno de los coches y tal, sale despacito, o sea, tenía como una obsesión como que se viera poco a poco y progresivo esos efectos para que no solo parecieran más naturales, sino que además tuvieran menos problemas a la hora de renderizarlos. O sea que... Ay, amigo, pero es que ahí hay mucho práctico, que ya lo comentaremos también, sí, ¿eh? Sí. De todas maneras, en los momentos en los que pasa y hace el típico efecto que hacía el T-1000, ¿vale? Que se convierte todo en metal líquido, me parece mucho más aparente todavía las de Terminator 2, y eso que tiene muchos más años, me parece quizás más eso, la parte líquida es la más... que en este. No te digo que estén mal, sino que no son tan aparentes. Yo creo que es porque no está bien fotografiado o bueno, y puede dirigido. ser también que quisieran hacer como plasmar otro tipo de engendro en este sentido, Sí, ¿sabes? porque no es igual, entonces pues, no puede comportarse igual, entiendo, pero... Puede ser por el color, que ya lo hablaremos durante la peli cuando hablemos del diseño de la TX, que es un color diferente, es un cromado oscurecido, que estaba inspirado, por cierto, en un encendedor del propio Stan Winston. El tono que tiene la TX. Una historia muy curiosa, y por eso puede que se vea un poco más raro. Pero esto es lo típico de, joder, con 200 millones que ha costado la película, los efectos especiales deberían estar muchísimo mejor. Mira, da igual que el presupuesto sea de 1.000 millones, que si un efecto especial se tarda en hacer 2 meses y te dan 2 semanas para terminarlo, pues... Así es, por mucho dinero que inviertas, sí señor. Es lo que hay, o sea, es una cuestión de tiempo, y bueno, también pues es necesaria una labor de coordinación entre departamentos bestial, ya que hemos hablado en películas como Ready Player One o como la de Al filo del mañana, donde se hacía un trabajo de coordinación, o incluso en Starship Troopers, cuidado, que es dificilísimo, es complicadísimo y no todo el mundo vale para hacer.
Y bueno, por terminar un poco, banda sonora de Marco Beltrami, chicos, algo que comentar. Yo tengo mucho que decir. Que me parece la peor banda sonora que ha hecho en su vida. Y eso que me encanta este tío. Me acuerdo de la banda sonora de Scream, es súper reconocible. Ha hecho un montón, ¿no? Sobre todo para los Warren, o sea, para James Wan, ha hecho varias cositas. Ha hecho un poco de todo y a mí siempre me ha gustado, tiene cosas muy chulas. De hecho, Logan, la banda sonora de Logan es suya. Pero aquí... Sí. ¿Y aquí cómo se resiste el mamón a utilizar los leitmotiv de Terminator? Es que ¿por qué lo haces? Pero es como muy taciturno todo, como muy... se oye como muy bajito. Yo me escucho la banda sonora entera y es como bastante intrascendente, diría. Sí, no, así como en Terminator 2 y en la 1 tenías esos leitmotivs y esa música tan reconocible de Terminator que acompañaba las escenas. Aquí no, aquí de hecho la echas de menos. Hay momentos que estás esperando que suene el papam, pam, papam y no suena. Y no viene. También yo creo que su única banda sonora con algún leitmotiv reconocible del todo es la de Scream. A ver, tiene Hellboy, que con Hellboy a mí me encantó. Blade también, Blade 2, Resident Evil. O sea, en aquella época se hinchó a hacer bandas sonoras. De hecho, también hizo El Cuervo Salvación. Pero en este Salvation no, aquí en este Salvation vamos a traer a Danny Elfman. Y nada, un poco más que decir, que lo escucharéis en la narración. Sí, si me permitís, unos apuntillos de edad. El doblaje es importante. En esta peli hay como algo metafílmico que nos hace a los que le hemos visto en castellano de España, que yo creo darle ese cariño, porque permite esa continuidad. Ya lo hablamos el otro día fuera de micros, que el hecho de que utilizar a Roger Pera como el que dobla al joven o al adolescente, que no era tan adolescente él, lo hacía de chaval, pero ya tenía casi 20 años cuando hizo el doblaje de Terminator 2 de John Connor. Y el hacerlo aquí, ver esa evolución que tiene en el propio doblador de su propia voz, que es más madura y demás, a mí me hace que le tenga ese cariñito, me da un cariñito más a la peli. No sé qué opináis vosotros. Que le viene muy bien. O sea, darle esa continuidad, aunque sea sonora, ¿no? Si le quitas eso... Sí, completamente de acuerdo. Sí, no, ya John Connor, si le quitas la voz todavía afortunadamente teníamos con vida a Constantino, lo cual, joder. Última vez que hizo de Terminator. Sí, señor. Y el doblaje en general de esta peli, pues estupendo, como por regla general suele ocurrir en el doblaje castellano. ¿Qué os voy a decir? Bien, no sé si algo más. Sí, bueno, y comentar, en todas las pelis hemos ido viendo ya no solo los robots de infiltración de Terminator, como las distintas armas, y aquí tenemos un poquito más de ese lore que amplía el universo y que nos mola tanto, claro. Pues para lo que son unidades de infiltración, aquí tenemos, ya hemos dicho, la Terminatrix, que es verdad que ¿por qué le llamaban Terminatrix, no? Ese por qué. Qué curioso, ¿no? Que decidieran ese nombre, ¿no? TX, el nombre técnico, sí. Y Terminatrix, que lo dicen en la propia película. John Connor, lo dice John Connor en un momento dado, no sé si en la escena del cementerio incluso o en otra. En esa yo creo. Sí. Pues eso, con todas las características que tiene, como combina ese convertirse en líquido, pero con un endoesqueleto interno, con una serie de habilidades en plan, ya solo la ametralladora, luego la parte de lanzallamas. Está curioso el nuevo diseño, también como interno, como una especie de pintas así como de insecto, ¿no? El rostro me recuerda así como un insectoide. Pero no es mejor que el T-1000. A mí sí me parece mejor porque el T-1000 lo que fallaba es que no podía generar armas y cuchillos, cosas cortantes. Aquí... Claro, era más limitado. El T-1000 se te colaba por debajo de la puerta, esta no. Ya. Cuidado. El T-1000 se te convertía en suelo. Esta te pegaba un pepinazo y te reventaba la puerta y ahí lo que había detrás. Sí, pero luego nunca le pega a nadie, se la acaba rompiendo.
Pero ya he dicho, Fer, que había una versión anterior del guión donde se convertía en gas y todo. O sea, Claro, ese se pasaba por debajo de la puerta. ahí, no, pues verdaderamente sí que fue un desafío el diseño de la TX, ¿vale? Para el concept artist, Aaron Sims, que era el concept artist de esta película, y para la gente de Stan Winston. Porque, bueno, Jonathan Mostow pues quería algo diferente, original, pero claro, es que los diseños de los Terminators originales eran perfectos, Claro. icónicos. Darle una vuelta, pues bueno, sí. Es Una combinación de Yo cosas. cambiarle tanto el esqueleto me parece un poco... sin más. Es que... Parece más un Robocop, ¿no? Que estamos viendo los concept arts aquí en línea interna, y yo creo que tiran mucho. Es que incluso tienen la cadera, ese círculo, ¿no? Que tenía el propio Sí, como si fuera el eje Robocop. sí. Mira, él trabajó a partir, según comenta el propio Aaron Sims, a partir de un modelo en 3D muy básico que luego fue pintando en Photoshop para ofrecer múltiples opciones, ¿vale? Que esta es una forma típica de trabajar de los concept artists. Entonces, además de cambiar el tono rojo de los ojos y otros elementos pues a un azul eléctrico, ¿sabes? Lo típico de los Terminators. Sí, súper es el rojo. atemorizante el azul. Efectivamente. Le cambiaron el tono brillante, como os he comentado, por el de un encendedor del propio Stan Winston, pero sobre todo, una de las cosas que se debatió era si el endoesqueleto debía conservar formas y proporciones femeninas o mantenerse, pues digamos, como un endoesqueleto, como algo neutro. Más neutro, sí. Al final, después de 100 variaciones, 100, realizadas por Sims, pues apostaron por la forma femenina para el endoesqueleto. Chicos, no sé. Sí. Y luego, aparte de estos de infiltración, pues vemos al final cómo vemos esos robots propios de Skynet, esos centinelas propios de Skynet, como son los Hunter Killers, que ahí están haciendo las pruebas de esa especie de drones de vigilancia y para eliminar, que están haciendo las pruebas, y el tanque Hunter Killer también. Vemos como decía Miguel Ángel, que habían desarrollado unos... Él comenta en los comentarios del director que solo desarrollaron 3, luego el resto los hicieron por réplicas por CGI en esa escena en la que aparece en el hangar. El caso, como decía, os comentaba antes, $150.000 según parece cada uno de ellos, desarrollar cada uno de ellos. Habría sido imposible llenar ese hangar de vehículos. Y luego, sí, él comenta que hay una serie, en la escena, aunque no se ve mucho, en la escena es que es muy de pasada, la escena de la resistencia inicial, en la que hay Terminators que supuestamente han hackeado, de estos tan típicos en el lore. Y luego el T1 también, de robots grandes que aparecen en la parte que están en la base. O sea, eso es toda la maquinaria del futuro, dándonos un poquito esas pildorillas que tanto nos gustan. Ahí está. Y que le dan ese fondo a la historia. ¿Sabes lo que dijo Stan Winston, friki? Dijo que en las películas anteriores habían fingido fabricar robots. Habían hecho animatrónicos, habían hecho marionetas, stop motion. Dice, en Terminator 3 hemos fabricado robots realmente, porque estos T1s que tú comentabas que habían costado ese pastizal, luego cuando lleguemos a la escena, si queréis hasta podemos meternos un poquillo más en detalle, eran 100% funcionales, ¿eh? O sea, lo que les vemos hacer en la película, que además me hace mucha gracia cuando se encuentran los dos en el pasillo, se miran y como que se encogen de hombros. Me hizo gracia la tontada esa, tío. Sí. Está muy guapo. ¿Más cosillas, friki? Sí, pues nada, ya lo último, eso que decíamos que hasta de la figura de acción pilló pasta Arnold, pues fue aquí cuando McFarlane Toys a final de los 90 que fue cuando surgió, bueno, a mediados de los 90 empezó a surgir la empresa de McFarlane Toys desarrollando lo que son figuras de acción, fotorrealistas y demás, fundada por Tom McFarlane, el conocido dibujante de Spider-Man y de otros, y creador de Spawn, por ejemplo.
¿Qué ocurre? Pues que no fue hasta esta Terminator 3, justamente cuando se iba a aprovechar más Arnold, cuando pudieron conseguir los derechos para realizar primero las figuras de Terminator 2, que no se habían realizado en su momento. Y eso sí, las primeras sí que las desarrollaron sin el consentimiento de Arnold y por tanto, si quien los quiera encontrar, solo aparecen con la cara deformada y endoesqueletos. Y de Sarah Connor y de John Connor. El caso es que, bueno, y del T-1000. El caso es que luego sí que ya, para las de Terminator 3, sí que consiguieron los derechos y ella cobró lo correspondiente. Y sacaron pues 2 versiones de Arnold y de la Terminatrix también. Claro, es que si no había perdido dinero haciendo esta película. Joder, no. Pobre, va a llorar con los billetes. Sí, tío, Tom McFarlane, lo tengo yo ahí en la misma esta, ¿sabes? Que gente como Dino Di Laurentiis. Sí, hombre. Este por lo menos ya hablaremos algún día de él. Bien, pues yo creo que ya es momento de hacer una breve pausa para meternos con la película, ¿no creéis? Pues sí, tío, estamos Pues deseando. sí. Pues vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos en un instante. No os mováis, que volvemos ya como Terminator.